que serían pues medios alámbricos e inalámbricos, es decir, cableados e inalámbricos. Dentro de los cableados tenemos el cobre y los medios ópticos. Dentro del cobre tenemos el cable de red normal, ¿vale? Que sería UTP, STP o FTP, que sería par trenzado sin apantallar el UTP, par trenzado apantallado el STP y par trenzado totalmente apantallado, que es el FTP, que lógicamente es el mejor, ¿no? Y el que mejor responde, ¿no? O mejor soporta las interferencias electromagnéticas, ¿no? Pero bueno, por abaratamiento de costes, ¿no? Normalmente se usa el coaxial, pues se usaba en redes antiguas, ¿no? Con el conector BNC, actualmente para la televisión por cable. En los medios ópticos, pues tenemos una fibra óptica y la información se transmite a través de pulsos de luz, que bien pueden ser a través de un LED o a través de un láser. Y luego dentro de los medios inalámbricos, pues todo lo que son ondas, microondas, ¿no? Pues para el wifi, ¿no? Los infrarrojos, ¿no? Bluetooth, todo estaría ahí, pero que al final son ondas, microondas. Vale, esto nada, porque esto, bueno, lo conté, sí, porque decíamos, ¿no? Que este tipo de ondas, microondas, ¿no? Decían que no eran malas para la salud, ¿no? Y entonces os contaba, ¿no? Que existían radiaciones ionizantes, que son las que interaccionan con la materia, y radiaciones no ionizantes, que en teoría no interaccionan con la materia, ¿vale? Pero vosotros poner un cacharro de estos a vuestro lado, a ver si nos empieza a doler la cabeza y a molestar el cuerpo, ¿vale? Y se supone que son radiaciones no ionizantes. He hecho yo la prueba, Silvia, porque en la habitación tengo yo los aparatos y muchas veces me quedo viendo la tele con el wifi puesto, y hay algunas veces que me quedo dormido y a lo mejor me despierto en mitad de la noche y he hecho la prueba, o sea, lo quito todo ya cuando me acuesto y duermo casi 7 horas o 8 horas de tiro. O sea, que sí que es verdad que puede influir incluso en el sueño, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú fíjate lo bien que duerme uno cuando va a un hotel, que dices, joder, que bien he dormido como nunca, pero que hay en un hotel aparte de la tele, nada. Sin embargo, lo dejo puesto algunas veces, me despierto en mitad de la noche y lo que dices tú así que parece que tiene la cabeza así un poquito como un bombo. Sí, es verdad que eso influye. O te despiertas como con dolor de cuerpo. Sí, sí. Esto es un inhibidor de... Bueno, puede ser varias cosas, ¿vale? Pero un inhibidor de señal, ¿vale? Ya os digo que incluso si tiene más antenas, peor. Hace como un zumbidito. Cuando tiene muchas antenas, ¿vale? Se escucha como un zumbidito incluso. Y eso al final te acaba atornillando ahí la cabeza, ¿eh? ¿Criterios para elegir un medio de red? Pues, hombre, la distancia que queramos cubrir, ¿vale? No es lo mismo la distancia que cubre un cable UTP que un cable de coaxial o que uno de fibra óptica o un medio inalámbrico. Si estamos hablando de un UTP, pues podemos poner hasta 5 segmentos de 100 metros. El cable en sí solamente podremos poner 100 metros porque a partir de ahí se atenúa la señal. Si quiero poner más metros, tengo que poner repetidores y no nos permiten, ¿vale? O no es conveniente poner esos segmentos de más de 500 metros, separados por repetidores, ¿vale? Es decir, 4 repetidores, ¿vale? Y 500 metros tendría de cable. Pero cuantos más repetidores pongo, ¿vale? Ocurre una cosa, que un repetidor lo que hace es que aumenta la señal del cable, ¿vale? Pero está aumentando la señal y el ruido, porque acordaros que en los cables UTP en cada par viajaban estas dos cosas, ¿no? Por un lado señal más ruido en uno de los cables y por el otro solo ruido, que en teoría cuando nosotros trenzamos esos cables es para anular esa señal, pero siempre va a quedar algo, porque estos cables no están apantallados, los UTP. Entonces, si nosotros vamos poniendo repetidores, pues vamos aumentando la señal, sí, pero también el ruido en proporción. En el caso de los coaxiales, la distancia máxima para un cable sin atenuación son 500 metros, ¿vale? En el caso de la fibra óptica, pues tenemos desde 2 kilómetros hasta varios kilómetros más. Y en el caso de las redes inalámbricas, pues depende, ¿no? Del tipo de red inalámbrica. Si estamos hablando del tipo de señal inalámbrica, si estamos hablando de Bluetooth, si estamos hablando de infrarrojos, si estamos hablando de Wi-Fi, si estamos hablando de WiMAX, y bueno, más o menos os las he dicho por orden. Infrarrojos, ¿vale? Tienen que estar muy cerquita. Bluetooth, los equipos no alcanzan más de 300 metros en teoría, porque son teóricos. Wi-Fi, ¿vale? Pues alcanzaría más, pero también es en teoría, porque luego influyen muchas otras cosas, ¿no? Como las paredes, ¿no?
el ambiente que haya, etcétera, etcétera. Y el WiMAX, ¿vale? Que sería la que tendría mayor alcance, pero en estas redes inalámbricas ese alcance que supuestamente el protocolo nos dice que puede tener, normalmente siempre es punto a punto y con visión directa, ¿vale? En el momento que tenemos obstáculos por el medio, pues ya cambia la cosa bastante. Bueno, entonces tendría que ver la distancia, tendría que ver el entorno donde se van a instalar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, voy a instalar una red en un entorno en que los datos tienen que ser privados, pues no voy a instalar una red inalámbrica, ¿vale? Lo haré cableada. Y dentro de la cableada, de las diferentes posibilidades que tengo de poner cable de red tipo UTP o poner fibra óptica, pues depende, ¿vale? Depende de lo que me quiera gastar fundamentalmente, pero bueno, si miro por la seguridad, pues pondría una fibra óptica. Si miro por abaratar costes, pues pondría un cable UTP. Si miro por abaratar costes, poniendo cable de par trenzado, pero un poquito más seguro, pues que fuera apantallado o totalmente apantallado, por lo menos, ¿vale? Para que no le afecten las emisiones electromagnéticas. Lo que define la categoría básicamente es la velocidad que van a tener los datos dentro del cable y el número de vueltas que tiene el trenzado, la cantidad de datos que se van a transmitir, que aquí sí hay que tener en cuenta también la categoría del cable, ¿vale? Pues si tú coges un categoría 5, pues ya sabes que no vas a transmitir más de 100 megabits por segundo. Entonces, si quieres mayor cantidad de datos, mayor ancho de banda, ¿vale? Pues tendrías que coger categorías superiores. El coste, ¿no? Que ya hemos dicho. Vale, entonces aquí tendríamos el par trenzado, tenemos el típico cable UTP, podría ser STP, podría ser FTP. En este caso tenemos un conector RJ45. Aquí, aunque vemos los pares, ¿no? Que están rectos, internamente están trenzados para anular el ruido, porque por un cable teníamos señal más ruido, por el otro teníamos ruido, y si nosotros los trenzamos estamos haciendo esto, ¿vale? Ponerlos en contrafase. Al ponerlos en contrafase positivo, le sumo un negativo, ¿vale? Pues el resultado es 0. Y lo que hace es entonces anular el ruido y dejar la señal. Esto que veis aquí sería la diferencia entre hacer un cable bien y hacer un cable mal, ¿vale? Nunca tenemos que dejar estos los pares aquí fuera, porque además esto es cobre, el cobre es maleable, cuando lo doblamos 2 o 3 veces esto se rompe, con lo cual tenemos bastante probabilidad de que este cable deje de funcionar. Pero aparte de eso, es que si nosotros ponemos este cable recto, puede actuar como antena e inducir ruido a nuestra señal, ¿vale? Incluso modificarlo. Y luego esto, ¿vale? Venía por las diferentes chapuzas, ¿no? Que se ven por ahí, que fijo que veis muchos así. Claro, esa es la teoría, pero es que fijaos que muchos de los técnicos que están de Telefónica, de Vodafone o de tal, muchos son gente que no ha tenido estos conocimientos. Me explico, que no han hecho un curso de redes, que no tal, sino que, bueno, pues que entran ahí como yo que sé, como si te ponen ahora a poner ladrillos y te dicen, mira, los ladrillos se ponen así, vale, pues ya está. Pues uno enseña mal al otro, el otro enseña mal al otro, el otro enseña mal al otro, pues ya está. Y al final todos hacen esa mierda. Esto yo lo he visto, ¿eh? La foto de la derecha funciona. Sí. Yo esta foto la cogí de internet, ¿vale? Pero yo esto lo he visto, ¿eh? Instalado en un cibercafé por técnicos de Telefónica. He visto hasta cables de estos soldados y empalmados. Y me parece una lástima que haya habido tanta gente que se haya metido en ese trabajo sin saber cómo hacer las cosas. Es que es una lástima que haya gente que se prepare y no tenga las oportunidades que puede tener gente que no se prepara. A eso le llamo yo también mucho enchufe. Tendría que haber alguien que dijera, vale, sí, vale, tú me lo recomiendas, pero ¿vale o no vale? ¿Sabes? Bueno, esto es lo de siempre y lo que pasa en todas partes. Vale, pues seguimos. Vale, emiso interferencias electromagnéticas, ¿vale? Para evitar estas interferencias que afectan a la señal, pues se usa el apantallamiento, es decir, o cables STP o FTP. Este tipo de cable, ¿vale? Transmite señales eléctricas, ¿vale? Pues tenemos el par trenzado sin apantallar, ¿no? Que es el más económico, ¿vale? Que tiene 4 pares. Aquí tenemos el conector RJ45, que es donde tenemos que meter cada uno de estos cablecitos aquí, ¿no? Y luego crimparlo. Y tenemos algunos de estos conectores, ¿vale? Pues que vienen con esta ayudita que se supone que es para que tú puedas meter aquí los cables y no se te vayan por ahí moviendo luego por dentro cuando lo metes.
vale, los STP y los FTP, ¿vale? Pues que ya tendrían su apantallamiento. Si es STP, par trenzado apantallado, ¿vale? Pues cada par vendrá apantallado, o a veces viene un apantallamiento global para todos, y en el FTP viene cada par trenzado apantallado y luego un apantallamiento global y además una toma de tierra. Fibra óptica, que son impulsos de luz. Acordaos que había dos tipos de cables de fibra óptica, ¿vale? Monomodo y multimodo. Monomodo, que solamente lleva una señal; multimodo, que lleva varias señales. Monomodo alcanza distancias mayores, multimodo distancias más pequeñas. Dentro de los medios inalámbricos pues tenemos ondas, ¿no? Microondas moduladas, que pueden estar moduladas bien en frecuencia, bien en amplitud o bien en fase. Es la forma de inyectar una onda dentro de otra onda, ¿vale? Para poder viajar por un medio.